Estimados todos, bienvenidos nuevamente a Estrategia a la Carta. En esta oportunidad el tema es un homenaje al licenciado Miguel Odriozola. El licenciado Odriozola fue un prominente abogado fiscalista que hizo una brillante carrera dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esos abogados de los que se dan cada 100 años o más, que dejan un legado muy brillante para todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo. Corría el año de 1984 cuando el licenciado Odriozola nos pidió que hiciéramos la respuesta, la defensa del uso de un beneficio fiscal que se otorgaba en ese tiempo a las industrias mineras y extractivas. Su servidor trabajaba como especialista fiscal en una corporación dedicada a la extracción de azufre en el istmo de Tehuantepec. Presenté mi promoción, que consistía de 5 o 6 hojas, con todos los argumentos habidos y por haber, para defender ese beneficio, el cual, dicho sea de paso, representaba muchos millones de pesos en ahorros para la corporación. Cuando llegué a la oficina, debo decir que en ese tiempo no existía el Servicio de Administración Tributaria. La Secretaría de Hacienda estaba desconcentrada, y lo mismo había oficinas en las calles de Lucas Alamán, Lorenzo Boturini, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, José María Izazaga, La Fragua y en el mismo Palacio Nacional. En esta oportunidad me dirigí a la calle de José María Izazaga, porque el licenciado Odriozola, director jurídico de la industria minera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tenía ahí su oficina. La primera impresión que tuve del licenciado Odriozola fue una persona pulcra en su persona, muy profesional en su trato, y dos cualidades que yo particularmente admiro en la gente: su educación y su respeto, pues siendo yo un muchacho de 24 o 25 años y él un prominente abogado de 60 y algo, me trataba con un respeto que realmente me dejaba sorprendido. Después de intercambiar tarjetas, me ofreció sentarme al frente de su escritorio, un escritorio muy bonito, nada espectacular, nada de excesos. Tenía unos libreros con leyes, libros, etc. y archivos donde seguramente tenía expedientes de distintas empresas. Su trato muy amable, muy respetuoso, muy profesional, y me preguntó, como principio de la conversación, quiénes nos habían asesorado para dar respuesta a la solicitud que ellos habían hecho. ¿Qué abogado? ¿Qué despacho? ¿O qué oficina? Y le dije que en la corporación no teníamos presupuesto para tal efecto, que siendo yo el especialista fiscal, yo había preparado la respuesta apoyándome en la Ley de la Industria Minera e Industrias Extractivas, en la Comisión de Fomento Minero, en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en el Código Fiscal, la ley y su reglamento del impuesto sobre la renta, que había ido de menos a más para integrar la respuesta. Y me dijo que estaba sorprendido, que si yo realmente había hecho esa respuesta, quedaba gratamente sorprendido, y le expliqué que yo había sido años antes auxiliar contable y que había aprendido a hacer respuesta a las distintas autoridades federales utilizando la terminología y vocablos que se acostumbraba para tal efecto. Y que después todo el sustento que había presentado en mi promoción correspondía a la mecánica de respuesta que nos habían enseñado en las clases de auditoría interna y operativa dentro de la Facultad de Contaduría y Administración. Me dijo, para sorpresa mía, que había estudiado el caso, que había hecho consultas con la Dirección de Auditoría Fiscal, con el Tribunal Fiscal de la Federación, y que habían coincidido en que el beneficio que habíamos utilizado era válido, y que para dolor de cabeza de la Secretaría de Hacienda iba a dejar de recibir muchos millones de pesos porque habíamos sustentado muy bien nuestra defensa. Con cierta nostalgia me dijo: el año que entre esto se va a acabar, licenciado. Dice, porque nos han dado la clave para tapar ese vacío dentro de la ley y no otorgar beneficios tan grandes a las empresas como lo estamos haciendo ahorita con ustedes. Es decir, mi labor es detectar los vacíos de la ley
para que los beneficios a los contribuyentes no sean tan grandes como les fue a ustedes en este caso. Su trato, su honradez, su honestidad, su don de gentes me dejó sorprendidísimo, porque hablar con una persona de esa magnitud no era fácil y mucho menos para mí, un muchacho tan joven que tuviera acceso a ese tipo de personalidades. Me dijo que regresara en 3 semanas a recibir por escrito mi respuesta y que tenía que ponerla en un cuadro porque era la primera que otorgaba el secretario de Hacienda hacia la industria minera en ese tipo de beneficios. 3 semanas después regresé y amablemente, pulcramente, honestamente y humanamente me recibió en su oficina con el mejor trato de los que yo haya recordado en toda mi vida. Me dio el escrito y me dijo: felicitaciones, contador, esto es un logro para usted y para su empresa. Lo felicito. Antes de que me retirara me hizo una propuesta que me dejó realmente sorprendido y me dijo: contador Pérez, usted me ha inspirado mucha confianza y le quiero comentar que en 2 años me retiro, pero no he encontrado un reemplazo capaz dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tenga la metodología de trabajo de usted, que tenga la estructuración de formatos y de escritos y de redacción que tiene usted. Dice: usted me ha inspirado mucha confianza. Me gustaría ofrecerle mi puesto para cuando yo me retire. Me comprometo a darle orientación sobre todos los asuntos que yo manejo, por lo menos una vez por semana en las tardes, sin costo por supuesto. Me comprometo a capacitarlo completamente en mi posición, a dejarle mi puesto y a darle toda la lista de mis contactos dentro del aparato oficial del gobierno. Me sorprendió por muchas razones. Primero, un muchacho de 25 años siendo director jurídico, no lo comprendía yo. Segunda, un abogado con tanta experiencia y con tantas conexiones, no encontrar una persona adecuada para su puesto. 3, no entendía yo cómo, siendo contador público, me quería promover para una dirección jurídica cuando yo de derecho sabía lo que corresponde a izquierda y derecha. En ese sentido, le dije, como es normal en estos casos: licenciado, déjeme pensarlo, pero le advierto que el desarrollo de mi carrera lo tengo pensado por el lado de las finanzas. 2 semanas después, aproximadamente, tal vez menos, regresé a hacer un trámite de la tesorería de la Federación, esas oficinas que se encontraban dentro del Palacio Nacional. De ahí me dirigí a la calle de Izazaga y nuevamente lo fui a saludar. El señor nunca perdió la humildad, nunca perdió la cortesía, nunca perdió las formas, siempre muy educado, muy respetuoso, y le dije: licenciado Odriozola, vengo a darle respuesta a su ofrecimiento y primero que nada tengo que pedirle una disculpa porque no lo voy a aceptar. En segundo lugar, me sentiré arrepentido algún día si es que estoy tomando la decisión equivocada, pero me parece que usted necesita dejar en su lugar a una persona con mucho más experiencia y que tenga una carrera dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Me dijo: eso es irrelevante cuando hay capacidad como la que tiene usted. Después de ofrecernos halagos y reconocimiento mutuo, le di las gracias y me retiré, no sin antes agradecerle mucho su trato y su don de gentes. Amigos nuestros, personajes como el licenciado Miguel Odriozola ya no hay. Son muy escasos los personajes honestos, éticos, respetuosos, responsables y comprometidos con su trabajo. Esos son ejemplos de mexicanos valiosos, de los que muchas veces no conocemos o conocemos muy poco, pero que hacen mucho por este país. Me congratulo, me felicito y es un privilegio para mí recordar al licenciado Miguel Odriozola, porque personajes como él, que fueron asesores de los secretarios de Hacienda desde muchos años antes, y tener la humildad de dedicarme sus minutos, para mí me dejó una experiencia de vida imborrable. Si se llegan a encontrar en su camino a un licenciado Odriozola o su equivalente, aprovechenlo, aprendan, pregunten todo lo que tengan que preguntar y traten de saber cuál fue la clave del éxito. Licenciados como él se dan muy pocas veces en esta vida. Eso fue todo en este homenaje en Estrategia a la Carta. Hasta la próxima.